Ya. Quiebra bancaria, préstamos relacionales y problemas económicos locales de actuación. Escrito por Juan Krandrak en 2014. Resumen, el estudio es un estudio reciente, examina los efectos de las quiebras y resoluciones bancarias en las economías locales y muestra que las quiebras bancarias conducen a un menor crecimiento de los ingresos y las compensaciones mayores tasas de pobreza y menor empleo. Sin embargo, las resoluciones que distribuyen las pérdidas tienden a ser menos dañinas para las economías locales. El análisis que se limita al nivel de condados, perdón, utilizó técnicas cuasi experimentales y variables transversales de quiebras bancarias. El estudio sugiere que las interrupciones de las relaciones bancarias y la provisión del crédito contribuyen a los efectos negativos, pero el Seguro Federal de Depósitos y el método de compra y asunción pueden mitigar algunos efectos negativos. Las quiebras bancarias. El estudio examina los efectos de las quiebras bancarias y las resoluciones bancarias en la economía local. El análisis muestra que las quiebras bancarias recientes condujeron a un menor crecimiento de los ingresos y las compensaciones mayores tasas de pobreza y menor empleo. Las resoluciones que incluyen el acuerdo de distribución y de pérdidas a ser menos perjudiciales para economías locales. Los mercados con más competencias interbancarias se ven afectados por la quiebra bancaria. La recesión 2007-2009 aumentó las quiebras bancarias en todo el país. La pregunta si las quiebras bancarias tienen efectos adversos en la economía local sigue siendo objeto de debate y la evidencia es cuadriplicatoria y relativamente escasa. El análisis es limitado y el nivel de condado. Los efectos pueden diferir según el tamaño del banco y otros factores. En el estudio se utilizan técnicas cuasi experimentales, la variación transversal de las quiebras bancarias, quiebra bancaria, préstamos de relación, crisis financiera, regulación bancaria. Efectos económicos locales de la quiebra. La bancarrota se asocia con resultados económicos negativos posteriores con un menor empleo, crecimiento de los ingresos. La quiebra puede conducir a la interrupción de las relaciones bancarias, lo que puede resultar una menor provisión del crédito, condiciones crediticias menos favorables. La quiebra puede llevar al desempleo y a los empleados bancarios. La quiebra puede generar pérdidas para los depositantes y los acreedores locales, lo que reduce el gasto debido a los efectos sobre la riqueza. Funciones de los intermediarios financieros. Llevar a cabo la transformación de vencimiento de depósitos a corto plazo, préstamos a largo plazo, resolver el problema de coincidencia del ahorro de inversión teniendo en cuenta las necesidades de diferentes ahorradores e inversores. Llevar a cabo la transformación de vencimiento de depósitos a corto plazo a préstamos a largo plazo. Resolver el problema de coincidencia de ahorros de inversión teniendo en cuenta las necesidades de diferentes ahorradores e inversores. Factores que pueden mitigar los efectos económicos locales. El seguro de depósito de la Corporación Federal de Seguros y Depósitos, FIT, reduce en gran medida la probabilidad de que los depositantes y acreedores pierdan activos debido a la quiebra bancaria. El método más común de resolver las quiebras bancarias es la compra y asunción de lo que puede resultar en menos cierres de sucursales y pérdidas de empleo. La tecnología y la desregulación pueden reducir la importancia de la ubicación geográfica en la competencia bancaria y servicios financieros, reduciendo así la dependencia de los bancos locales. Hallazgos del estudio. Los estudios que examinan los efectos de las quiebras bancarias de los bancos son escasos y de alcances limitados. Las quiebras de un banco local tienen efectos económicos negativos. Las interrupciones de las relaciones bancarias y la provisión de crédito contribuyen a efectos negativos. El seguro de depósito federal, el método de compra de asociación, puede mitigar algunos de los efectos negativos. A ver.
El autor utiliza el término banco para referirse a los bancos comerciales como las cajas de ahorro de todo documento, y la literatura en relación a estudios sugieren que las quiebras bancarias pueden tener efectos perjudiciales en la introducción económica futura. Según estudios, las quiebras de los bancos agrícolas cortan negativamente los ingresos agrícolas estatales. Las quiebras de bancos locales están asociadas a una actividad económica deprimida en zonas rurales. Las fallas bancarias pueden estar asociadas a una menor actividad económica en áreas metropolitanas. Las quiebras de bancos sanos también surgen los resultados económicos. Ok. Lo que sugiere es que las relaciones bancarias son importantes para la provisión del crédito. Metodología y resultados. El autor utiliza varias estrategias econométricas para identificar los efectos potenciales de la quiebra bancaria y examina la competencia de interbancaria en préstamos relacionales. Los resultados sugieren que la competencia aumenta la incidencia de los préstamos relacionales. Conclusión: el documento revisa la literatura relevante y sugiere que las quiebras bancarias pueden tener efectos significativos en la actividad económica. El estudio también proporciona evidencia empírica que las relaciones bancarias son importantes en la provisión del crédito. La quiebra de banco y cajas de ahorro pueden tener consecuencias económicas negativas en las comunidades locales. La capacidad de reducir las consecuencias de las quiebras bancarias tradicionales desde este aspecto de estudio es limitada. La distinción entre condados rurales y metropolitanos puede ser importante en la competencia interbancaria y ofrece efectivos procedimientos para medir los efectos de la quiebra de bancos y cajas de ahorro en las condiciones económicas locales. Cada condado de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos es una observación separada. Si se identifican los condados afectados por la quiebra en una institución financiera en una fecha determinada, se miden los efectos económicos subsiguientes en el condado. Utiliza también la Reserva Federal de Depósitos y los datos de nivel de sucursal del banco para medir la concentración del mercado. Cada condado compila información a nivel de banco cada condado para identificar el número de bancos falidos y depósitos retenidos. Determina si los bancos que adquirieron la institución quebrada que entraron en acuerdo de intercambio de pérdidas con la FITS. Proceso de recopilación de datos. El investigador recopila datos sobre diversas variables económicas para cada condado año utilizando fuentes públicas. Estas variables incluyen las características demográficas, económicas como el ingreso, tasa de pobreza y tasa de desempleo. El investigador también recopila sobre características del banco como la suficiencia de capital y la posición de liquidez. Los datos sobre los índices de precios y la vivencia para cada condado se obtiene de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda. Variables utilizadas. Las variables económicas incluyen medidas de ingreso per cápita, empleo total, crecimiento y la compensación de tasas de pobreza y desempleo. Los datos sobre las características de los bancos, incluida la suficiencia de capital y las posiciones de liquidez, también utilizan como variable. Los índices de precios de la vivienda incluyen como las variables. Sabiduría convencional entre los expertos. En el artículo de Bernanke, la impresión que podría haber evitado el Banco Central de Estados Unidos hubiera impreso más dinero. La escasez de dinero probablemente contribuyó a la recesión, por lo que pudo explicar la crisis que sea tan severa y prolongada. La importancia de los resultados tienen como objeto comprender la relación entre las quiebras bancarias y los resultados económicos a nivel condado. Las variables utilizadas brindan información sobre los diferentes indicadores económicos que se ven afectados por las quiebras bancarias. El desempeño económico de 2009 fue débil debido a la recesión nacional. Existe cantidad de sustancias de variación en el sentido económico entre los condados. Varias estadísticas bancarias a nivel de condado compilan a partir del resumen de los depósitos y los informes de llamadas. Los condados metropolitanos tienen HHI ciertamente más bajo que los condados rurales. El número de quiebras bancarias en 2008 fue bajo, pero las grandes redes de sucursales causaron fallas en el nivel de condado. La distribución geográfica de las quiebras bancarias para cada año se muestra en la figura.
2, ¿no? El emparejamiento de puntuación de propensión se utiliza para comparar los condados y experimentar las quiebras bancarias con aquellos que hicieron la metodología de intentar eludir preocupaciones de afinidad para la construcción del pseudo experimento. Es posible determinar el tamaño de la importancia del efecto promedio del tratamiento de tratados a contados. Estimar el PCM permite estimar el efecto de la bancarrota a comparar el crecimiento promedio del empleo de los condados que experimentaron la bancarrota y el crecimiento del empleo y un conjunto muy similar de condados y no experimentaron la bancarrota. Coincidencias de puntuación de propensión PCM equilibra las características no paramétricas que diferentes condados para lograr la mejor estimación posible del efecto causal. La regresión enmascara los problemas de apoyo subyacentes, provocando un sesgo hacia la detección de un efecto del tratamiento. El PCM es rico de datos de control que le permite la coincidencia adecuada de los límites REM, determina que la fuerza de la variable de confusión no medida la selección de tratamiento para socavar el análisis del efecto causal. Se utiliza el modelo Project Standard para predecir fallas. Es un requisito como un apoyo reduce la cantidad de fallas exigibles del condado. El éxito del algoritmo de emparejamiento se demuestra comparando los resultados del proyecto estimado en nuestras emparejadas y no emparejadas. Los condados tratados y no tratados son iguales después de ser emparejados en base a su puntaje de propensión. La regresión Probit no puede explicar el fracaso de la muestra emparejada. Los efectos de quiebra de un banco se miden en el año posterior de la falla de acuerdo a las limitaciones de datos de estudios existentes. Los resultados del ejercicio del emparejamiento muestran que los condados experimentan el crecimiento, empleo y compensación junto con la mayor pobreza de los resultados de fracaso. El efecto de la quiebra bancaria a nivel de condado puede ser significativo, por ejemplo, la pérdida del empleo y una caída del ingreso per cápita. Los efectos negativos de la quiebra bancaria persisten en el segundo año después de la presente de la falla. Efecto de eliminación del sector financiero. El sector financiero se desempeña lo suficientemente mal como para cargar los indicadores económicos a nivel condado. La quiebra de un banco afecta el desempeño económico a través de un canal operativo directo, ya que el empleo y la compensación del sector financiero disminuye después de la quiebra del banco. Verificación del método de consistencia de puntuación de propensión. Los análisis de regresión que utilizan puntajes de propensión confirman los resultados de conclusiones anteriores. Diferencias transversales en la estructura de solución fallida. Hay diferencias en la estructura de resolución de bancos fallidos entre estados y regiones, incluidas diferencias en los tipos de adquisiciones y la velocidad de resolución. El artículo analiza las diferencias en los términos de la resolución seleccionadas por la FITS. La mayoría de las quiebras bancarias desde 2008 se ha estructurado como la transacción de la compra de Asunción PBA. Para los tales acuerdos pueden aumentar la probabilidad de una relación entre la institución que adquiere los prestatarios. Los candidatos para el acuerdo incluyen transacciones de reparto de pérdidas. En virtud del acuerdo de reparto de pérdidas, la FIT acepta que los activos del banco quiebran y los vende a una institución que adquiere, pero comparte las pérdidas futuras experimentadas por el comprador en el conjunto de activos. El comprador de un banco debe implementar un programa de modificación de préstamos hipotecarios para ayudar a los prestatarios a permanecer en sus hogares. Las transacciones de reparto de pérdida generalmente incluyen préstamos para pequeñas empresas. El análisis de dirección utiliza para probar el efecto de los acuerdos de repartos pérdidas a las 8 variables de resultado del estudio. Impacto de las quiebras bancarias en la actividad económica. Las quiebras bancarias están asociadas a la debilidad futura de la actividad económica. El desglose de la variable el incumplimiento para diferenciar aquellos que incluyeron en acuerdo de reparto de pérdidas muestra un efecto relativamente beneficioso para participar del programa de reparto de pérdidas de la FIT.
La segunda columna debajo de cada variable de resultado demuestra el efecto relativamente beneficioso a partir del programa de reparto de pérdidas, particularmente en el crecimiento de ingresos del empleo. La tercera columna muestra la calificación muestra que incluye a los candidatos que fueron testigos de una quiebra bancaria entre el 2008 y 2010. Los resultados similares para el crecimiento de ingresos y empleo, algo más fuertes para el crecimiento y la compensación. Problemas de endogeneidad. La reticencia de los bancos que empujan por institucionales fallidas a aceptar un acuerdo de reparto de pérdidas en condados que tendrá el peor desempeño económico en el futuro podría ser un problema de endogeneidad. Además, los bancos tendrían que predecir con precisión los resultados adicionales. Gracias totales.